Buenos días, hermanos. Buenos días, visitas. Que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Dios por permitirnos un día más de estar aquí consagrando este tiempo a Él para edificarnos, para escuchar su palabra, para tener comunión en la Santa Cena con Él y para alabar su nombre con los cantos. Bien, hermanos, mensaje de esta mañana. Este es el séptimo mensaje mío y como si fuera el primero estoy igual de nervioso. Bien, hermanos, el mensaje que les traigo en esta mañana, hermanos, lo he considerado interesante, ¿verdad? Es importante hacer memoria de esto, hacer recordatorio y para los que no saben, verlo, ¿verdad? Por primera vez. El título del mensaje de esta mañana es ¿por qué Jesús vino por ti? Es una pregunta que todos podemos formularnos en algún momento, ¿verdad? Todos nos hemos formulado o nos podemos llegar a formular, ¿verdad? ¿Por qué Jesús vino por ti o por mí, ¿verdad? Cuenta una anécdota que había un niño visitando a sus abuelos en una granja. Él tenía una resortera de estas lanzas, ¿verdad? Estas catapultas, con la que jugaba todo el día. Él practicaba con ella en el bosque, ¿verdad? Le daba tiro al blanco, ponía cositas ahí en las que practicaba con esta resortera. Pero resulta que siempre se desilusionaba porque nunca le daba el blanco, ¿verdad? Practicaba y practicaba y nunca lo lograba. Un día, después de esta larga jornada de practicar, regresó a casa para la cena. Y estando, ¿verdad? En ese momento, acercándose ahí a la casa, él divisó o vio al pato que tenía por mascota a su abuela. Su abuela tenía un pato, ¿verdad? Que merodeaba ahí por alrededor de la casa y él lo vio. Y lo vio como un blanco. ¿Verdad? Entonces, sin poder contenerse, él dijo, voy a intentarlo, no, yo no tengo pulso, ¿verdad? No le puedo dar a este pato, ¿verdad? Pero aún así lo voy a intentar. Resulta que al atinar, al dar el tiro, le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado y en pánico, ¿verdad? Porque pensaba, yo no tengo pulso nunca, ¿cómo es posible que ahora al pato mi abuela lo ha matado? Entonces, en pánico, lo que hizo fue esconder el cadáver del pato en el bosque alrededor. Pero se dio cuenta al regresar de que su hermana le estaba observando. Lucrecia había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo, Lucrecia, acompáñeme a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo, abuelo, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Le insistió, ¿verdad? Y ella le susurró al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro se dio a lavar los platos. En otra ocasión, el abuelo llegó, ¿verdad? Y le preguntó a los niños si querían ir de pesca. Y la abuela dijo, lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida. Y adivinen qué, con una gran sonrisa, Lucrecia dijo, no, Pedro quiere ayudarte, ¿verdad? En esta ocasión. Y entonces ella dijo, yo sí puedo ir porque Pedro está encantado de ayudarle, ¿verdad? Aprovechándose de la situación, nuevamente le susurró al oído, ¿recuerdas lo del pato? Y entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó ayudando a su abuela. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y además las tareas que le imponía Lucrecia por esta imposición que le hacía, finalmente él ya no pudo más. Fue donde la abuela con sus ojos llorosos y confesó que había matado a el pato. Resulta que la abuela se arrodilló y le dio un gran abrazo y le dijo, amor, yo sabía, yo estuve parada en la ventana y lo vi todo. Pero porque te amo, te perdoné. Lo que me preguntaba era hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tenga como esclavo. Vemos, ¿verdad? En esta historia, en esta ilustración,
cómo el guardar eso que tenía, el guardar eso que había cometido, llevaba a Pedro a hacer cosas que no le correspondían. ¿Hasta cuándo permitirás que tus pecados sin confesar te mantengan esclavo? Hoy puedes gozar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Bien, hermanos, hay personas que tienen un concepto totalmente distorsionado respecto a lo que vino Jesús a hacer a esta tierra. Hay personas que creen que Jesús vino más bien a poner una barrera o una dificultad para poder nosotros ser salvos. Que debido a que Él vino y al no creer a Él, más bien nosotros tenemos condenación, porque si no creemos a Él, por ende no estamos en la gloria de nuestro Señor. Esto en realidad es un concepto, como les dije, ¿verdad?, totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra una perspectiva totalmente opuesta a lo que estos malos pensamientos llenan al mundo. Jesús realmente vino a esta tierra con otro objetivo, y es el que vamos a ver del por qué vino Jesús a esta tierra. Entonces, este tema, ¿verdad?, que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a ver cómo se narra un encuentro de Jesús con un hombre pecador, como fuimos en algún momento o como podemos ser algunos en este momento. Les voy a invitar, por favor, a que en sus Biblias busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. La historia del gran Zaqueo. Bueno, más bien el pequeño Zaqueo. Si algunos conocen la historia sabrán por qué esto, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Voy a estar colocando aquí en la pantalla la escritura, lo que dice la palabra de Dios, para que puedan estar siguiendo. El texto es Lucas 19, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bien, hermanos, aquí vamos a estar analizando 3 puntos importantes de esta escritura. El punto número 1 que vamos a estar viendo es decisión y acción de Zaqueo. Nos dice en el versículo del 1 al 4, nos narra quién era Zaqueo, qué era el deseo que quería conseguir y la decisión que él tenía. Primeramente vamos a ver lo que es la condición de Zaqueo, la condición de este hombre. Este es un hombre pecador, es un hombre rechazado por el pueblo, poseía mala reputación. Zaqueo, como dice la palabra de Dios, era un publicano, un recaudador de impuestos. Y no solamente un simple recaudador, sino que nos dice la escritura que él era jefe de los publicanos. Es decir, era una persona importante, una persona que tenía un estatus, ¿verdad?, elevado. De esta manera es que se aprovechaba, ¿verdad?, en la recaudación de impuestos, se aprovechaba del pueblo para así enriquecerse de manera ilícita, llenarse, ¿verdad?, de lo que le brindaban las personas, y así él se hacía de riquezas. Entonces vemos que él era un hombre rico, pero
era un hombre pecador. Sí, podríamos decir, ¿verdad? En este caso, Zaqueo, ¿verdad? Era un ladrón. Yo no soy un ladrón, yo no soy alguien que roba, pero debemos de entender un punto fundamental en esto. Hermanos, sí, es que así como Zaqueo, cualquier otro, ¿verdad? Que no ha obedecido, ¿verdad? A la palabra de Dios, realmente es un hombre pecador. Sí, Zaqueo estaba robando, ¿verdad? Y Zaqueo era un publicano, pero de la misma manera cualquier otra persona, la condición que podemos determinarle es una condición de un pecador. Debemos entender que el hombre fue creado por Dios en un estado de pureza en su momento, en el Génesis, ¿verdad? En Génesis 1, 26 al 27 se nos relata, ¿verdad?, de que Dios había puesto al hombre en un lugar especial, en el Edén, ¿verdad? Recordamos que en ese momento el hombre era puro y Dios había dado instrucciones a Adán y a Eva de qué no debían hacer, ¿verdad?, para que no murieran. Pero en ese momento resulta que se quebranta este propósito de Dios. Se quebranta al Adán y Eva no obedecer a la instrucción de qué no hacer. Porque Dios le había dado una instrucción de qué no hacer. Podían hacer todo lo demás menos eso. Y resulta que el hombre en la caída puso una gran barrera entre Dios y él. ¿Por qué? Porque cedió a este pecado. Y en ese momento en el que el hombre come de ese fruto prohibido, ¿verdad?, se da una separación, se da una muerte. Esto es lo que se llama muerte. Entonces, este pecado produce esa separación. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que en este caso, ¿verdad?, nuestros propios pecados hacen que Dios no nos escuche, oculte el rostro de nosotros. En ese momento Adán y Eva se habían intentado esconder de la presencia de Dios porque habían cometido ese error. Entonces todos hemos pecado. Romanos 5:12 lo dice, que todos somos culpables. El pagano, el moralista, el religioso que conoce los mandamientos de Dios, en ese momento, ¿verdad?, todos están bajo pecado. Pero, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es nada más y nada menos que desobedecer a la norma o conducta que ha establecido Dios. Lo vemos, ¿verdad?, desde el inicio, cómo fue una desobediencia. El Señor les dijo que no comieran de este fruto, porque si no morirían. Y ellos, en su desobedecimiento, lo hicieron. Entonces vemos que todo radica en un desobedecimiento. Entonces vemos aquí que realmente, así como Zaqueo, que era un hombre pecador, no era porque era publicano simplemente, ¿verdad? No se le puede catalogar todo eso. No era solamente porque robaba, sino que en realidad, si vamos más allá, si vamos a algo más profundo, realmente Zaqueo era un hombre pecador, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que podemos y que realmente todos estuvimos en esa condición, o que algunos pueden estar en esta misma condición de Zaqueo. Entonces ya hemos entendido, ¿verdad?, lo que es la condición en la que se encontraba Zaqueo en este momento. Ahora bien, hay algo aquí importante que debemos de entender, que vamos a estar analizando en estos versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: procuraba ver quién era Jesús. Este es un punto muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él procuraba ver a Jesús. ¿Qué quiere decir que él procuraba ver a Jesús? Que él tenía la intención de verle. Él en su corazón, él tenía ese deseo o esa necesidad de verle. Entonces, él tenía el deseo de ver a Jesús. Y es aquí en donde radica la importancia, porque ya hemos visto, ¿verdad?, la condición, pero el Señor no quiere que nos quedemos en esa condición. Precisamente para eso, ¿verdad?, es que vino Jesús, y vamos a irlo desarrollando. Él no desea Él no quiere que nos quedemos en esa condición, sino más bien que pasemos a otra maravillosa y preciosa condición, que es el estar con Él. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que Él procuraba. Aquí es donde el mensaje aplica para todos, porque muy probablemente que usted en este momento se esté diciendo:
Ok, pero yo soy cristiano, yo ya obedecí, ¿verdad? Entonces yo ya no soy un pecador, por supuesto, de eso tenemos que tener certeza. Más sin embargo, el tema es que debemos de procurar, siempre debemos de procurar, procurar ver a Jesús. Entonces, esto aplica para todos, tanto para los que aún no han obedecido el Evangelio, como para los que estamos ahora en nueva vida en Cristo. En el libro de Hechos, específicamente en Hechos 2, en aquel día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro estaba dando el primer mensaje, ¿verdad? El primer sermón, el primer discurso, él estaba hablando de Jesús. Le estaba diciendo a toda la multitud que se encontraba en ese momento que a quien habían crucificado era a Jesús, no era a cualquier persona. Entonces, él relata, ¿verdad? Y le dice que a quien vosotros crucificasteis es a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó? Que la multitud, después de escuchar todo lo que estaba hablando Pedro en ese momento, en el versículo 37, dice lo siguiente la palabra de Dios. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Vemos que en ese momento, cuando Pedro les estaba predicando respecto a Jesús, ellos inmediatamente entendieron una condición y por consiguiente llegaron a un deseo. Dice la palabra de Dios que todos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Ellos estaban ahí después de haber escuchado lo que habían hecho, ¿verdad? Contra quien habían arremetido. Ellos dijeron: un segundo, nosotros no crucificamos a cualquier persona, crucificamos al Señor de señores, ¿verdad? Y entonces se entraron en ese nerviosismo, ¿verdad? Y en ese, ¿y qué vamos a hacer? Ya lo hemos hecho, pero ¿qué vamos a hacer? Es aquí el punto que debemos de analizar, debemos de entender, debemos de llegar a esa conciencia de saber de que somos pecadores, de que, ¿verdad?, que fuimos pecadores, pero que nosotros debemos de tener un deseo de cambiar esto. Entonces, una vez que somos conscientes de esta situación, una vez que somos conscientes de que así como Zaqueo, él fue un pecador, pero él procuraba ver a quién era Jesús, debemos de entender y de ver que tenemos que tener esa necesidad y ese deseo de solucionar ese problema en el que nos encontramos. Porque, como vemos, ¿verdad?, en ese momento la multitud estaba nerviosa y estaban diciendo: ¿ahora qué vamos a hacer, verdad? Perdón. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que él tenía un deseo de solucionar ese problema. Él tenía ese deseo. De la misma manera, nosotros debemos de fomentar ese deseo de encontrarnos. Porque la única solución, hermanos y visitas, es obedeciendo al Evangelio, obedeciendo a Cristo. Vemos entonces que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Dice la palabra de Dios: procuraba ver quién era Jesús. Imagínense que el deseo, en este momento vamos a ver la palabra procuraba como ese deseo, ¿verdad? Ya vimos que es una relación. El deseo de Zaqueo era simplemente verle. Dice: procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo ni siquiera estaba en su mente pensando en hablar con él, en estrechar su mano, en que le dijera algo, en que le perdonara, en que le diera una instrucción, le dijera qué hacer. Él solamente tenía el deseo de ver. ¿Qué es lo que quiero darles a entender aquí? Que con solamente tener el deseo de ver, vamos a ver lo que Jesús puede hacer en nosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, de que él quería verlo. Al igual que una mujer que cuando Jesús pasaba, ella estaba consciente de que con solo tocar el borde de su manto iba a ser sanada. De la misma manera, Zaqueo creía que con solo verle, él sabía que iba a tener algo, ¿verdad? Entonces, así como aquella mujer, ¿verdad?, que sabía que con solo tocar el borde del manto de Cristo se sanaría, Zaqueo solo quería observar a esto. Esto se llama fe. ¿Por qué? Porque él, con solo tener el deseo de verle, nosotros en este momento tenemos ese mismo deseo en realidad. Tenemos estamos en esa misma circunstancia. Tenemos el deseo de verle, pero no le podemos ver. Pero
somos conscientes de que Él está ahí. Entonces eso se llama fe. Dios es maravilloso y tiene un plan tan grande para cada uno de nosotros. Y hace mucho más de lo que nosotros pensamos. Y al igual que en este caso vamos a ver de que Él se acerca a nosotros. Entonces hemos entendido aquí, ¿verdad?, de la condición que Él tenía, pero del deseo de salir de esa condición. De la misma manera podemos ver la condición en la que nosotros estamos y qué deseo tenemos nosotros de salir de esa condición. Ahora vamos a ver una dificultad que se le presentó a Zaqueo. Dentro del mismo punto central, el punto central que estamos viendo ahorita es la decisión y la acción de Zaqueo. Aquí vamos a ver otros puntos, que es la dificultad. Vemos en el versículo 3 de que él procuraba ver a Jesús, pero, hay un pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús iba pasando, había mucha multitud, en esos momentos, ¿verdad?, se aglomeraban multitudes para verle, y estaba esa aglomeración de personas, y probablemente Zaqueo estaba de último. Y vemos que sí, dice la palabra que era pequeño. Según estudios, ¿verdad?, de esos tiempos, se estima que la estatura de Zaqueo era entre 1,50. Tampoco era tan pequeño, porque es la promedio de la estatura de nosotros hoy en día, ¿verdad?, ahí más o menos. Entonces, vemos que podemos tener la misma estatura de Zaqueo. Entonces, aquí hay un pero interesante. Y es que lamentablemente este pero no viene de Dios. Dios no tiene peros, Él tiene soluciones para nosotros. Pero el enemigo, en su constante intento por desviarnos, emerge o crea estos problemas. Y en este caso, este problema para Zaqueo era la multitud. Esa multitud, pero entonces, ¿qué era, verdad, esa multitud? ¿O qué representa esa multitud? Es lo que debemos de analizar. En este caso, ¿verdad?, como les dije, la multitud era literalmente una aglomeración de personas que estaban ahí. Y era un impedimento para Zaqueo para poder ver a Jesús. Podemos ver esto, ¿verdad?, como un impedimento, ¿verdad? Vemos que la multitud le representaba un obstáculo para él y por ende él tenía ese impedimento de poder ver a Jesús. Pero ¿qué puede ser esa multitud para nosotros? Porque aquí estamos relacionando, ¿verdad?, a la historia de Zaqueo, a cómo se puede relacionar con nosotros hoy en día. ¿Qué puede ser esa multitud para nosotros? Como para Zaqueo en ese momento la dificultad de ver a Cristo le representaba esa aglomeración de personas, para nosotros esa multitud pueden ser problemas. Para nosotros esa multitud pueden ser personas que no nos dejan avanzar. Para nosotros esa multitud puede ser el trabajo que no nos deja avanzar. Para nosotros esa multitud puede ser el qué dirán las personas que no nos dejan avanzar. Para nosotros esa multitud pueden ser personas allegadas que nos insten pensamientos en no acercarnos a Él. Entre muchas otras cosas que lamentablemente en este mundo en el que estamos, dominado por el enemigo, pueden representar esas multitudes. Nos rodeamos, ¿verdad?, de un mundo en el que hay mucha multitud en realidad y puede impedir que nosotros veamos a Jesús. Les invito a que meditemos siempre, ¿verdad?, qué nos está impidiendo ver a Jesús. Porque usted puede haber obedecido, pero hay algo que le puede estar impidiendo ver a Jesús. Usted puede, ¿verdad?, haber salido de esa condición, pero puede que le esté impidiendo algo. Vamos a irlo desarrollando ahí a lo largo del tema. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, esa dificultad, pero aquí vamos a ir haciendo contrastes de que tenemos algo malo, pero hay algo bueno, siempre, ¿verdad? Y es la determinación de Zaqueo. Dice la palabra de Dios que pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle. Entonces, aquí la lección que nos deja esta historia de este acercamiento de Jesús con Zaqueo es la determinación de Zaqueo. ¿Por qué digo determinación o por qué lo categorizo como determinación? Porque él tiene esa intención de hacer algo. Entonces, algo interesante es que este relato
A lo largo de los evangelios constantemente se relatan en distintos evangelios un mismo hecho, pero este solo se relata en el evangelio de Lucas. Entonces vemos, ¿verdad?, de que este hecho en realidad era necesario, esta historia era necesario, para que veamos que aunque aquel hombre pecador, como vimos, ¿verdad?, que aunque aquel hombre se encontraba en esa dificultad para lograr ver a Jesús, buscó soluciones para llegar a verle. Él pudo haber dicho, no, mucha multitud, y qué pereza, ¿verdad? Yo, ¿cómo me voy a meter ahí entre tanta multitud de hombres altos? No, yo mejor me voy para mi casa y otro día lo veo, ¿verdad? Él pudo haber dicho, ¿verdad? No, no tengo manera, yo soy pequeño, entonces yo no puedo. No voy a ni intentarlo porque hay mucha multitud y yo no voy a poder pasar entre ella y entonces no voy a poder verlo. No podré verlo, ¿verdad? Y lo más, esto es lo más crítico, ¿verdad? Y es el ejemplo de que, no, por culpa de esa multitud, es que yo no puedo ver a Jesús. Se está quitando, ¿verdad? El impedimento él se lo está poniendo a otros. La responsabilidad se la está alegando a otros. Porque él dice, por culpa de la multitud, es que yo no puedo ver a Jesús. Eso es quitar responsabilidad. Por culpa de aquel, yo no asisto. ¿Han escuchado eso, verdad? Por aquel, así se comporta aquel, yo para qué voy a asistir. Vean a Lenin, ¿para qué ser como Lenin, verdad? No, así no es, ¿verdad, hermano Lenin? Usted es un gran ejemplo. Pero vemos, ¿verdad?, de cómo debemos de tomar responsabilidad. Y es aquí un punto importante en lo que les venía comentando respecto al pecado. Nosotros debemos de entender de que la responsabilidad está en nosotros. El pecado estaba o está en nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de salir de él. Entonces, aquí vemos que Zaqueo a toda costa tenía que ver a Jesús. Él tenía claro que necesitaba verlo. Entonces, yo me imagino a aquel hombre abajo viendo para todo alrededor, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde me meto? Ahí hay un árbol. Me voy a trepar, ¿verdad? Entonces, yo me imagino, ¿verdad?, esa necesidad que tenía él en su corazón, y de cuando que vio ese árbol, él dijo, aquí yo me subo y aquí yo logro verlo de algún modo. Entonces vemos, ¿verdad?, que él tenía claro esto. Y eso, hermanos y visitas, eso es simplemente un fundamento de fe. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad?, tenía esa necesidad de verlo. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que dice que en ese árbol él trepó. Pero hay algo, antes de pasar al siguiente punto, que quiero que analicemos, ¿verdad?, como un pequeño paréntesis, ¿verdad?, que en la Biblia cada palabra está con un propósito. Y debemos de analizar bien, ¿verdad?, y siempre hacer la lectura y ver, ¿verdad?, ponernos en ese momento, ponernos en las situaciones y circunstancias, y vemos que la palabra de Dios dice en el versículo 5 que cuando, vamos a ver, perdón, disculpen, en el 4, perdón, y corriendo delante subió a un árbol cualquiera, dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice que subió a un árbol de sicómoro. Es interesante qué tan específica es la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí esto es, ¿verdad?, que considero, cuando estaba leyendo, dije yo, ¿por qué definir qué árbol? ¿Qué importancia tiene saber qué árbol era? Entonces, la palabra de Dios dice que era un árbol de sicómoro. Y si alguno no sabe cómo es un árbol de sicómoro, al igual que yo, cuando estuve estudiando este mensaje, no sabía, este es un árbol de sicómoro. Este árbol es interesante. Y a mí me llamó la atención cuando busqué en Google cómo era el árbol, ¿verdad? Porque si vemos o si nos llama la atención algo de este árbol, es que su tronco es ancho, es bastante ancho, ¿verdad? Y es bajo de las ramas. Es un árbol sumamente sólido, con unas ramas a una baja estatura. Usualmente los árboles, por ejemplo, de roble, por supuesto, tienen un gran tronco
pero es un tronco súper alto, ¿verdad? Es un tronco muy alto y no tiene ramas cercas. Entonces, a mí algo que me llamó la atención y creo, ¿verdad?, que Dios quiere que analicemos siempre con detalle valga la redundancia, cada pequeño detalle, es estas cosas. Y es que si vemos, ¿verdad?, cómo se destaca este árbol, y lo más interesante es que este facilita el poder treparlo. Porque si vemos, al ser bajo, es muy fácil treparse. Entonces, es algo que en lo que debemos de empezar a pensar, ¿verdad? Además, es interesante que este árbol en ese momento era de los árboles de la madera más fuerte. Tanto así que en ese entonces los egipcios los usaban para elaborar las tumbas, ¿verdad? Porque la madera era sumamente sólida. Esta es la palabra clave, solidez. Entonces, vemos, ¿verdad? Y ahí se los dejo, ¿verdad? Por eso les digo que es un pequeño paréntesis para que analicemos, ¿verdad? De que si en ese momento hubieran alrededor de la calle donde iba a pasar Jesús un montón de robles o un montón de palmeras, adivinen qué, Zaqueo no hubiera podido trepar a ese árbol. Qué interesante, ¿verdad? Con lo que les quiero tratar de transmitir aquí es que Dios pone en su momento las herramientas y las cosas para que podamos verle. En este momento, tal vez estamos aquí y este mensaje tal vez puede ser un medio, ¿verdad?, para poder llegar al Señor. Entonces ahí les dejo eso para que les analicen en su mente. Entonces vamos a ver el siguiente punto, y es el punto fundamental del desarrollo. Este es el segundo punto de 47 que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? No, ya vamos a ir viendo, este es el desarrollo. Perdón si me estoy extendiendo mucho. Me emociono mucho en esto. Entonces vamos a ver de que aquí, cuando Jesús ya llega, cuando pasa, hay un llamado. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba pasando cerca de Zaqueo, pues el que Zaqueo estaba en lo alto, Jesús lo vio, porque Jesús ya sabía que estaba ahí. Eso es sencillo. Él ya sabía que estaba ahí. Y es tanto así que él sabía que le dijo: date prisa y desciende. Vemos entonces aquí un llamado. Jesús le dice, ¿verdad?, que descienda. Aquí el punto es la prisa, ¿verdad? La prisa. El llamado es pronto. El llamado es: ven, baja rápido. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué creen ustedes, verdad, de que Jesús le llamó de prisa a Zaqueo? Y es de la misma manera que lo hace hoy con nosotros, ¿verdad? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dice Jesús. Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que Jesús está ahí, ¿verdad?, siempre para que en el momento más pronto lleguemos a Él. Entonces, como les dije, esto es simple, es prisa, ¿verdad? Es urgencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta urgencia? Porque peligramos. Porque peligramos en todo momento. La muerte puede llegarnos en cualquier momento, o Cristo puede venir en cualquier momento. Y si estamos separados de Él, no vamos a ir a un lugar muy bonito. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que el fin no va a ser para nada agradable. Por eso la prisa. Ahora bien, esta prisa tiene un propósito. Es de que si esto es urgente, ¿verdad?, tiene que tener un propósito. Porque toda urgencia tiene que tener, ¿verdad?, algo que la sustente. Y entonces dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí está claro que el propósito es que ahora Cristo more en nuestras vidas, ¿verdad?, y con nosotros, para que nosotros podamos convivir con Él. Como les dije en el versículo, ¿verdad?, dice que si alguno abre la puerta, yo entraré a Él. Pero no solo va a entrar y ya, sino que va a cenar con nosotros. ¿Qué quiere decir cenar con nosotros? En ese momento no se refiere solo a comer, por si tienen hambre, ¿verdad? El cenar es convivir.
¿Por qué? Porque cuando cenamos, usualmente, ¿verdad? Cuando nos sentamos a cenar, estamos conviviendo, ¿verdad? Entonces, es eso lo clave, el cenar, ¿verdad? Así como lo haremos en esta mañana, cuando hacemos la Santa Cena, no es simplemente que comemos el pan y bebemos el jugo, sino que tenemos la comunión con el Señor. Entonces, si nosotros le abrimos la puerta a Él va a entrar con nosotros y va a convivir con nosotros, ¿verdad? Como les dije. Y lo mejor de esto es que va a tener ese hermoso resultado que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que es el convivir con Él. Ahora bien, a esto existe una respuesta o una atención a este. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Vemos que la respuesta a este llamado es inmediata. Zaqueo bajó de inmediato, bajó a prisa. El hombre que quería verlo ahora estaba en contacto con Jesús. Ahora Jesús le estaba llamando. El hombre que solo quería verlo, ahora Jesús le llama, ¿verdad? Entonces ahí es donde como comentaba anteriormente, de que él quería verle, pero vean cómo Jesús hace más que le llama. Y entonces estaba diciendo que necesita entrar a su casa. El escritor de este texto relata una cualidad interesante, una cualidad que es de sentir y que solo se refleja muy claramente si esta cualidad se expresa grandemente, y es que dice que le recibió gozoso. Es muy difícil de que yo le diga que si usted está sentado ahí gozoso, porque eso es un sentir suyo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el escritor, en este caso, ¿verdad?, del libro, fue tanto el gozo que lo vio. ¿Qué quiere decir? Que algo intangible o algo cualitativo, algo que no estrictamente podemos ver, él lo sintió, ¿verdad? Entonces vemos que se refleja claramente esta cualidad y es el gozo. Entonces es impresionante leer esto y saber el impacto que tenía Jesús, Dios, en las personas. De esa misma manera puede impactar hoy en nuestras vidas. Ahora bien, como antes siempre había algo y había un pero, ¿verdad? En este caso vemos que en el versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vimos, ¿verdad?, la condición al principio, ¿verdad?, de Zaqueo, y aquí la gente lo señalaba por eso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquí, ¿verdad?, nuevamente surge un pero, y es de que este pero vemos que nuevamente no proviene de Dios, sino de las personas que señalan. Siempre habrá un que dirán cuando aceptemos y seguimos a Cristo. Ese es un precio que tenemos que pagar. Es un precio que, digo precio no en que sea costoso, sino más bien realmente es un precio bonito. Es un precio que nos debe de llenar, ¿verdad? Es un precio que tenemos que pagar, pero esto es, ¿por qué? Porque no le estamos dando favor al mundo. No le estamos dando favor al mundo porque el mundo nada puede ofrecernos, sino que le estamos dando favor a Dios. Y por lo tanto este precio no es algo doloroso, porque es más bien renunciar al pecado para obedecer a Cristo. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 4, 3 al 6, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. En esto vemos, ¿verdad?, que la murmuración siempre va a estar ahí, siempre te van a estar señalando. Y es por eso, como les dije ahora, que es muy probablemente que ustedes hayan escuchado, yo no voy por ese, yo no voy por aquel, mira cómo hace aquel. Entonces siempre van a estar ahí señalando, pero nosotros debemos de centrarnos en la importancia de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, aquí que el mundo va a estar ahí siempre para ultrajarnos, dice la palabra de Dios también. Pero nosotros no debemos de vivir para el mundo, sino para Dios. Vamos ahora a ver el resultado de este encuentro. Esto es el punto más importante y es el último punto que vamos ya a ver. Y vamos a leer el versículo 8 que dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Que yo aquí no voy a enfatizar como lo hacen muchas doctrinas en el dinero, ¿verdad? En que dice de que le devolvió todos los bienes.
aquí yo lo que quiero enfocar es el pensamiento, en cómo cambió el actuar de él, ¿verdad? En que por ese recibir a Jesús, él ahora actúa de una manera distinta. Entonces el arrepentimiento viene a la vida cuando Jesús viene, ¿verdad? Cuando Él entra en nosotros, ahí es donde cambiamos. Esto evidencia un cambio de mentalidad. No solo evidencia en que podemos llegar a cambiar, sino que más bien actuamos y cambiamos. Y evidencia la transformación de la mentalidad. Algo interesante que vemos, algo interesante que vemos es que no, como en otros relatos bíblicos, que dicen, ¿verdad? Que voy a hacer primero algo para después recibirte. En este caso vemos cómo Zaqueo estuvo anuente y a disposición. ¿Qué quiere decir? Zaqueo no dijo, ok, voy a bajar, pero Jesús le dijo que era necesario que posara en la casa. Es decir, que Jesús iba a entrar a la casa, porque dice en la palabra de que la multitud murmuraba porque iba a entrar a posar como un hombre. Es decir, que Jesús llegó a la casa de Zaqueo, pero Zaqueo no le dijo, Señor, espera que tengo que ir a acomodar la casa, ¿verdad? Porque está sucia, tengo que ir a barrer primero, ¿verdad? Tengo que ir a acomodar todo, tengo que primero acomodar todo para así recibirte bien. No dice que tengo que cambiar algo para atenderte mejor, para atenderte bien, tengo que cambiar mis hábitos primero para poder recibirte, tengo que cambiar mi conducta para poder recibirte, tengo que dejar primero mis vicios para poder recibirte. No, Zaqueo lo recibió a como estaba. Ese es el punto principal aquí. Entonces, de manera clara y concisa, con lo que les quiero transmitir con esto, es de que nunca van a poder poner en orden su vida para que el Señor ingrese. Nunca, se los digo de manera clara. Es sencillo. Dios dice en la palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es lo que mencionaba el hermano Aldemar en la prédica que estuvo hace unas semanas, ¿verdad? Si nos está viendo, un saludo. Él decía, ¿verdad?, de que tenemos que estar unidos a ese tronco, que es la vid. En este caso, él nos explicaba qué era la vid. ¿Para qué? Para que las ramas, que son los pámpanos, puedan llevar frutos. Es decir, que usted no va a poder dar frutos si no está conectado a ese árbol. Es necesario tener a Cristo primero para poder así arreglar todas nuestras situaciones. Ahora bien, aquí como el mensaje es para todos, ¿verdad? Hay personas que suelen decir que han tenido un acercamiento a Cristo, pero no hay un resultado visible en sus vidas. Y esto es tristemente, y lo digo de verdad, tristemente, ¿verdad? Porque hay gente que no muestra ese cambio en sus vidas. Sigue maldiciendo, sigue en gritería, sigue con vicios, es decir, su vida no cambia. Siguen prometiendo de que vendrán hoy y no asistieron. Y lo digo no de una manera de señalamiento, sino más bien con pesar por esas personas, ¿verdad? Por estas personas. Porque Dios no quiere eso para nosotros. Y entonces ahí es donde lamentablemente esta multitud murmura diciendo de que están esos pecadores, ¿verdad? Entonces, es decir, que encasillan muchas veces a la iglesia por lo que algunos cometen. Y es, como les digo, ¿verdad?, lamentable, se los digo verdaderamente que es lamentable. El maestro Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Esto quiere decir que si no hay un cambio verdaderamente en nuestras vidas, de nada sirve. El apóstol Pablo encontró por basura todo lo que tenía por seguir a Cristo. El apóstol Pablo utiliza esta expresión con la idea de que considerar todo lo del mundo, todo lo material, como insignificante, es decir, como por basura, en comparación al valor supremo que nos da conocer a Cristo y obedecer la salvación. El término basura lo utiliza de manera metafórica para referirse a que todo lo que hay en el mundo no nos sirve de nada si no tenemos, ¿verdad?, por supuesto, a Cristo. Que todos los logros personales que podamos tener, que toda la riqueza, el estatus social, no sirve de nada si no tenemos a Cristo y si no lo ponemos en primer lugar y se observa eso en nosotros. Por último punto, la salvación. Si observan, aquí no hay ningún detalle, es porque esto es claro. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? El resultado más importante de aceptar a Cristo es lo que obtenemos, y es la salvación. Y eso es sencillo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. En conclusión, hermanos, vemos 3 puntos importantes, ¿verdad? Cómo reconocimos la condición de Zaqueo, cómo vimos el deseo de Zaqueo, cómo vimos, ¿verdad? Que él quería cambiar esa condición, cómo vimos que pese a que él solo quería ver a Jesús, Jesús le dio más, y cómo vimos que llegó el resultado de la salvación. Para concluir, Cristo viene a buscarte, a darte salvación. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él ha venido, que cuando Él llegó, la salvación llegó a su casa, le dijo a Zaqueo. De la misma manera, eso va a entrar no solo a nuestras vidas, sino que a nuestra casa. Dios quiere darte la salvación hoy, no mañana, no en un mes, no cuando creas, según tu parecer, que estás listo. Él quiere dártela hoy y quiere ayudarte hoy a cambiar. En este punto es donde hago ese llamado, ¿verdad? Que siempre hago, que es que los que no han aceptado a Cristo, que no han obedecido al Evangelio, vengan a Él. Y les aseguro que hará cosas maravillosas en sus vidas. Que vengan como Zaqueo, con prisa. ¿Recuerdan el título del mensaje de hoy? ¿Por qué Jesús vino por ti? Último versículo. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Amén.